Este es el trabajo práctico número 9, partículas y rayos, principio y de uso de isótopos, terapéuticos y diagnósticos, radioinmunoanálisis. Este trabajo es para la materia de biofísica. El alumno que soy yo, Hugo Daniel Ramos, mi profesora es la docente Carla Soto y la comisión C. Vamos a empezar por explicar qué es la radiación. La radiación es energía, básicamente. Proviene de átomos inestables sometidos a la desintegración radiactiva o puede ser producida por máquinas. La radiación se desplaza desde su fuente en forma de ondas de energía o partículas energizadas. Hay diferentes formas de radiación con propiedades y efectos distintos. Hay dos tipos de radiación, la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La radiación ionizante tiene tanta energía que destruye los electrones de los átomos, proceso que se conoce como la ionización. La radiación ionizante puede afectar a los átomos de los seres vivos de manera que presenta un riesgo para la salud al dañar tejido y el ADN de los genes. La radiación ionizante proviene de máquinas de rayos X, partículas cósmicas del espacio exterior y elementos radioactivos. Los elementos radioactivos emiten radiación ionizante al desintegrarse los átomos radiactivamente. La radiación no ionizante tiene suficiente energía para desplazar los átomos de una molécula o hacerlos vibrar, pero no es suficiente para eliminar electrones de los átomos. Ejemplos de este tipo de radiación son las ondas de radio, la luz visible y las microondas. Ahora vamos a hablar un poquito de los rayos X. Debido al uso de la medicina, casi todos conocen los rayos X. Los rayos X son similares a los rayos gamma, en el sentido que son fotones de energía pura. Los rayos X y los rayos gamma tienen las mismas propiedades básicas, pero provienen de partes diferentes del átomo. Los rayos X son emitidos por procesos externos al núcleo, pero los rayos gamma se originan en el interior del núcleo. Por lo general tienen menos energía y por lo tanto son menos penetrantes que los rayos gamma. Los rayos X se pueden producir naturalmente o por medio de máquinas eléctricas. Diariamente se usan literalmente millares de máquinas de rayos X en medicina. La tomografía computarizada, conocida comúnmente como TC o TAC, usa equipos de rayos X especiales para tomar imágenes detalladas de los huesos y tejidos blancos del cuerpo. Las radiografías médicas son la fuente más extensa de exposición a radiación producida por el hombre. Las partículas alfa tienen carga positiva y están compuestas por dos protones y dos neutrones del núcleo del átomo. Las partículas alfa provienen de la desintegración de los elementos radiactivos más pesados, como el uranio, radio y polonio. Si bien las partículas alfa tienen mucha energía, son tan pesadas que se agotan eh, su energía a distancias cortas y no pueden alejarse demasiado del átomo. El efecto sobre la salud de la exposición a las partículas alfa depende en gran medida de la forma de exposición de la persona, de cada persona. Las partículas alfa carecen de energía para penetrar incluso la capa externa de la piel, de manera que la exposición en el exterior del cuerpo no es motivo de gran preocupación. Sin embargo, en el interior del cuerpo pueden ser muy dañinas. Si las emisiones de rayos alfa se inhalan, ingieren o ingresan en el cuerpo por medio de un corte, las partículas alfa pueden dañar tejido vivo sensible. La forma en que estas partículas grandes y pesadas causan daños las hace más peligrosas que las de
otro tipo de radiación. Las ionizaciones que producen estas muy próximas pueden liberar energía en unas cuantas células. Esto se traduce en daño más grave para las células y el ADN. Ahora vamos a hacer un poco de historia y hablar un poco de los isótopos para usos terapéuticos y de diagnósticos. Para ello tenemos que hablar de Konrad Röntgen. Y bueno, a finales del siglo XIX existía una gran incógnita de qué pasaba en el interior del cuerpo de los pacientes. Sin embargo, esta incógnita comenzaría a resolverse pocos meses antes de terminar 1895, cuando comenzaron a desarrollarse las técnicas de imagen médica, casi simultáneamente con la introducción de la cinematografía de Francia por sus dos hermanos Lumière. Weinfeld Conrad Röntgen descubría los llamados rayos X. Su nombre se debe a que eran desconocidos, y de ahí la X, ¿no? Y rayos porque el agente observado por Röntgen se propagaba en línea recta, en todas direcciones. Como dato curioso, podemos decir que 2 meses después del descubrimiento de Röntgen, un eminente físico húngaro, Endre Hoyes, publicó un trabajo en una revista médica de su país en el que sugería que la nueva técnica podría ser aplicada en el campo de la medicina. Su trabajo, titulado Fotografía del esqueleto a través del cuerpo por el método de Röntgen, se ilustró con una serie de notables radiografías, entre ellas una de un esqueleto de una rana. El descubrimiento de los rayos X marcó el principio de la segunda revolución científica, el nacimiento de la física moderna. De hecho, fue el hallazgo de la física que mayor impacto directo ha tenido en la medicina. Con él nacieron la radiología, la medicina nuclear y comenzaron los estudios de los físicos sobre la estructura de la materia, los cuales han permitido desarrollar importantes herramientas para diagnosticar y tratar algunas enfermedades. El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como la investigación y causa de esta, mediante el uso de la radiación ionizante. Ha aumentado enormemente la esperanza de vida y salud y bienestar. Y en el campo de la sanidad, las radiaciones se usan tanto para el diagnóstico, ya que permiten ver el interior de las personas sin necesidad de recurrir a la cirugía, como para el tratamiento de algunas enfermedades, por la capacidad de la radiación a altas dosis para matar células tumorales. En los países desarrollados, la exposición de radiaciones ionizantes con fines médicos constituye la principal fuente de exposición a radiación artificial. Sin embargo, la situación es totalmente distinta en países de desarrollo. En desarrollo, durante 2/3 de la población no tienen acceso ni siquiera a una radiografía básica. Una de las aplicaciones de los isótopos es la fotografía de rayos gamma. Al paciente se le inyecta un isótopo que emita radiación gamma y se recoge la radiación emitida de forma que se obtiene una foto de la zona deseada, como por ejemplo, como vemos ahí en la imagen, el cerebro. Una de las técnicas más sensibles para detectar antígeno o anticuerpo es el radioinmunoensayo. La técnica la desarrollaron en 1960 dos endocrinólogos para determinar las concentraciones de complejos de insulina y antiinsulina en diabéticos. Aunque la técnica se recibió con escepticismo, pronto se demostró su valor para medir hormonas, proteínas séricas, fármacos y vitaminas a concentraciones de 0,001 microgramos por mililitro o menos.